Tutor, cordial saludo. Mi nombre es Santiago Arboleda, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de tercer semestre y el presente video lo realizo para el curso de Física General con el fin de complementar la actividad y mostrar lo que se hizo. Pues inicialmente vamos a interactuar con el simulador. En este simulador vamos a interactuar aplicando los dos movimientos, el rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado. Entonces, la actividad nos pedía inicialmente para una velocidad inicial ingresar el último dígito de la cédula, en mi caso era 2, y lo acompañé con el punto 8. La velocidad inicial le va a trabajar con 2.8. La distancia en 0.0, distancia, acá podemos ver cómo la montico se mueve. También podemos jugar con la animación, qué tan rápido se hace los cálculos, y la aceleración en 0. Pues ahí damos clic y vemos cómo la velocidad debería mantenerse en 2.8. Acá por cuestiones de software va disminuyendo algunas décimas y centésimas. Estos datos fueron exportados hasta el software MATLAB para de ahí sacar las gráficas. También con ese 2.8 como velocidad inicial, le anexábamos para el segundo movimiento, que era el uniformemente acelerado, otro dígito. En el caso mío escogí 3,6. Ese 3,6 acá lo tenemos en aceleración y como dije anteriormente la velocidad inicial también en 2.8. Le damos simular a la gráfica y vemos cómo eh, el tiempo se mantenía. El tiempo se mantenía de 0 a 10 y la distancia se iba incrementando cuadráticamente, así se comporta de manera cuadrática. La velocidad se comporta de manera lineal y obviamente la aceleración constante. Estos datos también los exportábamos a MATLAB para de ahí sacar las gráficas. Pues posteriormente en las gráficas nos dio los siguientes resultados. Para el primer movimiento, acá estos eran los datos de las gráficas. Para una velocidad inicial que elegí 2,8, siempre se mantuvo el 2,8 y la distancia fue variando linealmente hasta los 10 segundos tener 28 metros. Eso con aceleración 0.0 para el primer movimiento. Para el segundo movimiento teníamos la aceleración de 3,6 y veíamos cómo la aceleración se mantenía constante y la distancia sí se comportaba de manera cuadrática. La velocidad también podemos decir que se mantuvo de forma lineal. Bueno, posteriormente, posteriormente eh, aquí tenemos las gráficas. Para el primer movimiento tenemos estas tres gráficas. La primera corresponde de la distancia con respecto al tiempo. Gráfica de distancia con respecto al tiempo. Tenemos en una línea eh, acá de color naranja claro, color beige. Podemos decir que en la línea del eje X está el tiempo, en la línea del eje Y está la distancia. Y se comporta de manera lineal. Podemos decir que por acá más o menos a los 2 segundos habían 6 metros de distancia, a los 4 segundos habían alrededor de 12 metros de distancia, 12 punto algo. Esa es distancia versus tiempo. Para la velocidad versus tiempo, la velocidad fue eh, una constante. Por eso tenemos que es una línea sin pendiente de 2.8. Ese era el rango que yo elegí. Mi cédula terminaba en 2 y elegí el punto 8 además. En el mismo tiempo, de 0 a 10 segundos en el eje X. Para la gráfica 3, es aceleración con respecto al tiempo. En este primer movimiento no tenemos aceleración, entonces por eso está en 0,
también sin pendiente. Posteriormente, al importar los datos de GeoGebra, al graficar, perdón, al importar los datos de Excel y graficar, anexé una aceleración de 3,6 y en esta gráfica sí nos da una expresión cuadrática, iniciando con gráfica de distancia versus tiempo. La distancia vemos cómo se va comportando de manera cuadrática versus el tiempo que iba de 0 a 10 segundos. Para la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo tenemos de manera lineal. Acá arrancamos en 2,8, que fue el valor que yo elegí, y podemos decir que a los 2 segundos teníamos 10 metros sobre segundo, a los 4 segundos alrededor de 17 más o menos, y así se comportaba de manera lineal con respecto al tiempo. Y para la gráfica de la aceleración tenemos que es una constante, fue 3,6 metros sobre segundo al cuadrado, y como es una constante no tiene pendiente, se movía de esa manera. Bueno, y para darle respuesta a los ítems que había, pues la primera pregunta decía, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniformemente? Perdón, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de su gráfica? Pues mi respuesta fue que lo diferencio cuando observo que las gráficas, la del movimiento rectilíneo uniforme es la línea recta, una línea eh, con cierta pendiente. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, siempre es una parábola. De esa manera las diferencias. La otra pregunta es sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Mi respuesta es que sucede que el valor de la distancia se convertirá en un valor lineal, abandonando su forma cuadrática, evidentemente. Y finalmente, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Entonces podemos decir que en los dos casos, o en ninguno de los dos casos, existe una curva para representar la velocidad versus el tiempo. La velocidad no se maneja como de forma cuadrática, podríamos decirlo, sino que es una línea recta. Y eso es todo la conclusión de la actividad. Es toda la sustentación de esta actividad que se realizó en el simulador, luego pasando los datos a MATLAB y luego dando las conclusiones. Muchas gracias, tutor.